Lo que vamos a ver hoy día es básicamente vamos a seguir un poco con ciertos, ya vemos, objetos del sistema solar. Básicamente porque con esto como que podemos, tratamos de cubrir como todo lo que pueda haber en otros sistemas, básicamente. No sé si me explico con eso. O sea, básicamente todo lo que está en el sistema solar es como lo que podemos ver que esperamos que esté en los otros objetos. Entonces, por ejemplo, con el profe están viendo todo lo que es formación estelar y todo eso, y después viene todo el tema de formación planetaria, que es lo que vimos muy poquito hace unas clases. Y ahora como que estamos viendo lo que hay en el sistema solar porque básicamente esto es lo que esperamos que haya en otras partes. ¿Ya? Pero como que el único lugar donde lo podemos estudiar con mayor profundidad es el sistema solar. Básicamente eso. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a pasar lo que sería básicamente, ya vimos un poco lo que son formación planetaria, como dije, un poco los planetas, etcétera, vimos el cinturón de asteroides. Hoy día vamos a pasar los satélites, ya principalmente los satélites que se llaman, o lunas que se llaman jovianas. No sé si saben a qué se refiere joviano. ¿No se le ocurre? Son las lunas de Júpiter. Ya son básicas, o sea, vamos a ver un poco más de satélites como más allá del cinturón de asteroides, básicamente como lo que vamos a entender. ¿Ya? ¿Por qué nos interesan las lunas como fuera del cinturón de asteroides, o sea, todo lo que son los planetas gigantes? Porque son las lunas que poseen, digamos, propiedades y características particulares que son, las hacen distintas, obviamente, unas de las otras, y también las hacen sumamente diferentes a lo que se encuentra en los planetas rocosos, ya que sería Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Como saben, la Tierra tiene solamente un satélite que es básicamente roca. Las lunas de lo que es Júpiter y Saturno son un poquito más llamativas, pues. ¿Alguien sabe cuántos satélites tiene Júpiter catalogados a día de hoy? ¿Se le ocurre? ¿Cuántos pueden ser? No. A día de hoy son ya casi el orden de las 100. Hace algunos años, cuando yo hice este curso, hace como, digamos, unos 4 o 5 años, eran 63. ¿Ya? Habían 63 y esto se está actualizando constantemente. Ahora, ¿por qué hay tantas lunas? Porque básicamente se considera satélite todo lo que está orbitando Júpiter. ¿Ya? O sea, básicamente todo objeto rocoso que está orbitando Júpiter se lo clasifica como satélite o luna. Pero en verdad, lo que ocurre ahí es que, no sé si han escuchado que Júpiter ha capturado muchos objetos por su gravedad. Entonces hay muchos objetos que son de tamaño muy pequeño. En verdad, probablemente son justamente asteroides que fueron capturados en algún momento y quedaron orbitando a Júpiter. Pero se les clasifica como satélite por este movimiento orbital. ¿Ya? Pero de estas casi 100 al día de hoy, como 63, eso es hace un tiempo, son 16 las como importantes, y llamamos importantes porque son básicamente las que tienen ciertas propiedades, por un lado, y también son que las hacen como distintas a los demás, que son claramente diferentes a un asteroide, por ejemplo, capturado en algún momento de la vida del planeta. ¿Ya? Y de esas 16, hay 4 súper conocidas, ya que son las lunas galileanas, que son las que nos vamos a enfocar hoy día. Que son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. ¿Las han escuchado alguna vez? Europa, Io también. Ya. Estas son, bueno, el nombre lo dice, lunas galileanas descubiertas por Galileo, observadas directamente por telescopio. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que puede ser importante el hecho de que sean observadas por telescopio? Exactamente. Tienen un tamaño sumamente grande. Ya, o sea, estamos hablando de objetos que son visibles con un telescopio relativamente simple en esa época. ¿Ya? Cuando estamos hablando de objetos de dimensiones mucho más considerables que cualquier otro objeto que está orbitando Júpiter, que no podía ser observado. También aquí tengo un punto que dice: constituyen la primera prueba del modelo heliocéntrico. ¿Saben por qué las lunas galileanas pueden ser prueba del modelo heliocéntrico? ¿Bien se le ocurre por qué? Eso es por un lado, claro.
está justamente la idea de que son objetos que están orbitando otro objeto que no es la Tierra, mientras que el modelo geocéntrico decía que todo está orbitando la Tierra de alguna forma. Pero también hay otra razón que podríamos decir que permite comprobar esto. ¿Qué se les puede ocurrir? La razón de por qué esto puede constituir una prueba del modelo heliocéntrico es que básicamente demuestra de que los objetos de menos masa orbitan los objetos más masivos. Júpiter es mucho más masivo que sus lunas. Por lo tanto, las lunas están orbitando Júpiter. Es el objeto más masivo el que pareciera estar estático, entre comillas, en comparación con la órbita de otro objeto. Por lo tanto, si aplicamos eso al modelo heliocéntrico, tendría sentido pensar de que en el sistema solar sería el objeto más masivo del sistema solar el que debería estar centrado. ¿Ya? Que en este caso sería el Sol. Por lo tanto, es extraño de que se observen órbitas de objetos menos masivos en torno a un objeto más masivo, por ejemplo, las lunas galileanas, y que eso no aplicara, por ejemplo, al sistema solar en su totalidad. ¿Ya? También está el tema de que, por ejemplo, la Luna, sabemos que la Luna orbita la Tierra, entonces también hay muchas evidencias que decían los objetos de menor masa son los que están orbitando los objetos más masivos, y no al revés. Si la Tierra estuviera al centro del sistema solar y todo estuviera orbitando a su alrededor, se rompería como esas observaciones empíricas que se estaban haciendo. Entonces, por eso también esto es prueba del modelo excéntrico, por esas dos razones, justamente. Hay objetos que están orbitando otros objetos que no son la Tierra, y además los objetos más masivos parecieran ser los que están en este sistema orbital, los que están como estáticos, entre comillas, y son los objetos de menos masa los que la orbitan. ¿Alguien sabe algo de Io, Europa, Ganímedes, Calisto? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Ha escuchado algo como interesante al respecto? Agua en Europa. Exactamente, se cree que Europa puede ser... Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito unas imágenes de esto. El tema es, primero que todo, estas son las 4 lunas de Júpiter, Europa, Ganímedes, Calisto, son imágenes. Si se fijan, son súper distintas. ¿Ya? Eso es otra razón de por qué estas 4 lunas son como, digamos, yo decía como interesantes, porque son muchos términos interesantes, a falta a lo mejor de alguna otra expresión. Pero es que básicamente tenemos 4 objetos que están orbitando un sistema estelar que tienen propiedades muy distintas, ¿ya? Y solamente viendo, por ejemplo, su superficie ya se pueden observar diferencias. Por ejemplo, tienes Calisto, ¿ya? Que pareciera ser una superficie relativamente similar a la Luna nuestra, a la Luna terrestre, ¿ya? Cráteres que pueden ser indicadores de impactos de algunos objetos de menor tamaño. Tenemos después Ganímedes, por ejemplo, que también presenta estos impactos, pero presenta, primero que todo, de distintos tamaños. O sea, si por ejemplo se fijan en la comparación acá, Calisto pareciera tener impactos de mayor tamaño que Ganímedes. Tienes también estos surcos, si se fijan, que también se pueden ver en cierta manera en Europa. ¿Ya? Y estos surcos que se ven acá no se pueden formar por impactos, son netamente efectos de la corteza propia de la Luna, lo que implica actividad interna, podríamos llamar. ¿Ya? Pasamos a Europa, que esta es justamente la que se cree que tiene un océano atrapado en su interior, básicamente es una capa de hielo que abajo puede haber agua en estado líquido. Nuevamente, superficie súper distinta. ¿Por qué, por ejemplo, por qué hay una luna de agua, básicamente, en Júpiter y por qué el resto no tiene? ¿Ya? Después vamos a Io, también una superficie sumamente fracturada, pero estas fracturas se creen son más que nada efectos vulcanológicos, no tanto impactos. ¿Ya? Entonces tenemos 4 lunas que están orbitando un mismo planeta, un mismo sistema, pero que son sumamente distinguibles entre sí, que tienen propiedades sumamente distintas entre sí. Y entonces la pregunta que surge ahí es, ¿por qué? ¿Por qué son tan distintas? ¿Qué razón hay de que sean tan distintas la una de la otra? Sobre todo si consideramos que las 4 se consideran lo que se conoce como satélites regulares. ¿Ya? Esto es lo que yo un poco también la distinción que les decía, y que los satélites regulares son básicamente los que se forman junto con el planeta, ya que sería el caso de las 4 lunas galileanas. Y están los satélites irregulares, que son estos objetos pequeños, que son órbitas distintas, que son objetos principalmente capturados por gravedad. Como que estas dos clasificaciones. ¿Ya? El tema es que uno esperaría que los satélites irregulares fueran distintos. ¿Ya? Puede haber, uno esperaría cierta diferenciación.
¿Por qué se les ocurre que uno podría esperar cierta diferenciación? ¿Por qué uno podría esperar cierta diferenciación en los satélites irregulares? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué creen? Ya traigo objetos externos, no necesariamente tienen que venir de la misma parte, ¿no? Claramente, algunos pueden venir de regiones más externas, distintas a las regiones internas, por ejemplo, en concentración de distintos componentes, etcétera. Pueden haber sido capturados en distintos momentos, entonces algunos pueden haber sido capturados en momentos de evolución más temprana que otros, ¿ya? Entonces, ahí hay diferencias que uno podría esperar de estos satélites irregulares. Ya que uno diría como si hay una diferencia en composición, por ejemplo, ya no es tan extraño, eso me está indicando que fueron rapados de distintas regiones o en distintos tiempos. De los satélites regulares, ahí es un poco más extraño, porque la pregunta es, ¿qué fenómeno es el que produce de que de alguna forma se formen distintos tipos de satélites, siendo que el material probablemente debe haber sido el mismo? ¿Ya? Si se forman junto con el proceso de evolución del planeta, es extraño pensar por qué unos van a actuar de cierta manera y por qué van a actuar otros. ¿A alguien se le ocurre entonces por qué podrían ocurrir estas diferenciaciones de los satélites regulares que se pueden ver, por ejemplo, en algunas galileanas? ¿Por qué hay diferencias? ¿Se les ocurre por qué podría pasar? Eh, ¿Qué podría explicar el por qué hay diferencias entre distintos tipos de satélites? Regulares, como digo, los que se forman junto con el planeta, que se esperaría que se formen más o menos al mismo tiempo, más o menos con el mismo material disponible. Lo que se les ocurra. Para darles una, igual como, que no hay como un consenso de qué es lo que pasa. Hay teorías, hay planteamientos. Creo que que se formaron como de la luna de acá, es como por colisiones, entonces como que en algún momento el material de afuera como que ya no está, entonces se forman del material. Esa es una teoría, justamente, que hay cierta como diferenciación del material que hubo disponible en distintos momentos. O sea, como dice, pueden haber impactos que hayan enriquecido más de alguna cosa que de otra en algún momento. Entonces, cuando se formó una luna, era más rico X, y cuando se formó la siguiente, estaba más rico Y, por eventos que ocurrieron entre medio. ¿Ya? Porque recuerden que esto no es una formación instantánea. ¿Ya? Esto no es una cuestión que de repente va a aparecer la luna y no. Estamos hablando de miles de años, de millones de años en que se demora esto. Eh, Esto en formarse. Ya la escala de tiempo de formación planetaria, yo les mencionaba, puede estar un poco menos de 1 millón de años hasta 2, 3 millones de años en algunos casos. Entonces, obviamente, en todo ese periodo pasan cosas y puede haber justamente ciertos enriquecimientos de cierto material, ciertas capturas de otro material, ciertas diferenciaciones. Esa es una opción, ¿ya? También hay otros planteamientos que dicen de que de alguna forma, en el caso de Júpiter sobre todo, lo que ocurre, que también tiene que un poco que ver con eso, que es que a medida que Júpiter va evolucionando y va adquiriendo cada vez más masa, más masa, más masa, y se va haciendo suficientemente masivo y empieza a interactuar con el material que está en el disco alrededor, interactúa de forma distinta. Entonces, en ciertos momentos captura distintas cosas. Y esas distintas cosas que captura son el material que funciona para una luna, y después se forma otra luna, y después se forma otra luna. Entonces, como que hay... La idea es básicamente que no es una formación tan simultánea entre las lunas de Júpiter. O sea, hay una cierta diferenciación temporal también que debe haber ocurrido ahí, como para que unas se enriquecieran más que otras. ¿Ya? O sea, básicamente, cuando se forma Europa, por ejemplo, harta abundancia de lo que podría ser agua. ¿Ya? Ya se puede hacer en estado como sólido, etcétera, fue capturado ahí. Después, otros... después se forma, por ejemplo, Ganímedes o Calisto, ya más que nada material rocoso. Y hay otro efecto que uno tiene que considerar, que es la misma luna en sí. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? En que dependiendo de la cantidad de material disponible, que básicamente me dice qué tanta masa, por ejemplo, podría haber adquirido estos objetos, los procesos internos que va a sufrir cada uno es distinto. ¿Ya? Por eso en algunos casos tenemos efectos volcánicos y en otros no. Por eso en algunos casos, por ejemplo, por ejemplo, cuando la formación ocurrió, hubo suficiente material gaseoso para formar alguna atmósfera, por ejemplo, aunque sea una atmósfera tenue, es muy distinto a que se hubiera formado sin atmósfera.
solamente tiene que ver con la interacción que hubo inicialmente. Entonces también eso va a determinar las condiciones en las que se formó, va a determinar cómo evolucionan también. Y la forma en que evolucionan también puede explicar por qué se ven diferentes ahora. ¿Ya? O sea, básicamente es una combinación de formación y evolución de estos sistemas los que permiten como tener estas diferencias al día de hoy. ¿Ya? Por ejemplo, existe la posibilidad de que en un principio a lo mejor Ganímedes y Calisto hubieran sido un poco más parecidas a lo que un poco más parecidas, ¿ya? Y después por actividad propia de Ganímedes empezaron a aparecer, por ejemplo, estas fracturas en la corteza, ¿ya? Pero eso es un proceso interno, no es necesariamente un efecto de la formación propia de Ganímedes, sino fue un proceso a medida que estuvo evolucionando, ¿ya? Y bueno, esas son como las diferenciaciones. Por eso ocurren estas diferenciaciones en los satélites regulares, ¿ya? Como que por eso también uno puede esperar cierta diferenciación. Ok. Si vamos entonces a, bueno, hay otras diferenciaciones aquí, esto bien rápido, ¿ya? Estas son las que se conocen como órbitas directas. ¿Alguien sabe lo que significa? Que de hecho también está aquí. ¿Alguien sabe lo que significa órbitas directas? Es como, está como, el hint ahí está en lo que es retrógrado. ¿Se te ocurre qué puede ser? Ya, movimiento directo normalmente significa movimiento antihorario, ¿ya? Y normalmente significa que está rodando con el planeta. O sea, Júpiter tiene su sentido de rotación, la órbita va en ese mismo sentido. Retrógrado quiere decir que va en contra, ¿ya? Tiene un movimiento opuesto. Bueno, como decía, las lunas internas, esto es solamente una clasificación, pero básicamente es un subejemplo de objetos capturados, también formas muy extrañas, fuerzas de marea, órbitas indirectas. La razón de por qué me interesan las lunas internas es básicamente porque estas, al ser las más cercanas a Júpiter, son las que sufren mayor fuerza de gravedad y por lo tanto las deformaciones que poseen de alguna forma son producto de la gravedad de Júpiter, ¿ya? Entonces es como el nivel de interés que generan estas lunas es básicamente esa idea, que es cómo la gravedad del propio planeta afecta la forma de sus satélites. Por ejemplo, si nosotros miramos la Tierra, básicamente uno ve un objeto esférico cuando ve la Luna. Entonces dice, ya, entonces al parecer como que no hay tanta deformación, pero en el caso de Júpiter, que es el caso un poco más extremo, sí se pueden apreciar estas diferencias. ¿Ya? Yendo a los satélites de las lunas galileanas, que son los más importantes, ¿ya? Tercer satélite más grande de Júpiter, como sale ahí. Esto es el objeto, yo les mencionaba que, voy a saltar hartas veces, si les mencionaba harto efecto de vulcanismo, que se ve en la superficie, ya que se ven estas fracturas que son producto de actividad volcánica. Io es el objeto más volcánicamente activo del sistema solar, más volcánicamente activo que la Tierra, más volcánicamente activo que Venus, que son generalmente los más ejemplos. De hecho, justamente esto, y tiene que ver justamente por la interacción con Júpiter. La única razón de por qué este objeto es volcánicamente más activo en el sistema solar es porque está interactuando con Júpiter. ¿Ustedes saben lo que son las fuerzas de marea? ¿O se les ocurre? ¿Sí? Que hay una diferencia de fuerza entre un lado y el otro. Justamente, que lo hace moverse. Si tuviera que dibujarlo, básicamente, es que en realidad tiene dos consideraciones, pero es básicamente que si tengo, por ejemplo, un objeto muy masivo, y tengo mi luna, ¿ya? Ocurre que si yo, por ejemplo, considero la atracción que genera este cuerpo masivo, va a generar una fuerza de atracción, por ejemplo, si yo descompusiera mi luna en diferentes pedazos, podría tomar podría calcular, por ejemplo, el efecto de la gravedad aquí, ¿ya? Si ahora me voy como al otro lado y tomo un pedazo como del lado más alejado, también va a sufrir una atracción,
¿ya? Pero el tema está en que ustedes saben que la gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, básicamente, mientras más lejos, menos fuerza de gravedad siente. Por lo tanto, este pedazo de acá siente más gravedad, producto del objeto masivo, que este. ¿Ya? ¿Qué produce eso? Produce deformaciones, por un lado. Porque hay una diferencia aquí de, por ejemplo, el radio de la Luna. Entonces hay una diferencia de distancia. Aparte de eso, hay un efecto que es que, por ejemplo, si yo tuviera, aquí voy a exagerar un poquito. Si yo tuviera, imagínense que la Luna es así, que así queda por efecto de la gravedad. Va a pasar que al orbitar, y eso lo voy a poner un poquito más. Si estuviera como un poquito inclinado, ¿ya? Va a pasar que a medida que va orbitando, por ejemplo, este efecto va a tender a hacer esto como girar hacia allá. Entonces esto se va a mover como, va a tender como a hacer así. Pero a medida que va orbitando, esa dirección se va invirtiendo. Por ejemplo, si yo voy orbitando y termino, bueno, claro, esto va a producir una suerte de bamboleo, ¿ya? Digamos. Entonces lo que ocurre es que internamente la fuerza, es básicamente lo que dice la fuerza de marea, lo que me está diciendo es que no toda la Luna está sufriendo la misma interacción gravitacional en los mismos puntos, o sea, en distintos puntos. O sea, básicamente, dependiendo de dónde esté, en qué pedazo de la Luna yo esté viendo, la interacción con la gravedad, con el Júpiter en este caso, va a ser ligeramente distinta. ¿Ya? Y como va a ser distinta, esto produce movimientos internos y externos. En el caso de Io, las fuerzas de marea son tan intensas con Júpiter que no permite que el material interno de Io se solidifique. Porque entre fricción y movimiento está tan caliente que queda en estado líquido. Entonces tenemos una corteza líquida. ¿Ya? Y básicamente eso también explica por qué pasa que tenga tanta actividad vulcanológica. De alguna forma, esta violenta interacción con Júpiter produce esta, como, digamos, alteración en los componentes de ello, ¿ya? Que a su vez también y produce también liberaciones de energía, en el caso de estos como volcanes. Pero, volcanes. ¿Ya? ¿Se entiende cómo la asociación? Entonces, Io no es, digamos, no es como que fuera, no es que tuviera que ser naturalmente volcánico, en el sentido de que probablemente si tuviéramos un objeto como Io, compuesto de la misma forma, pero orbitando algún otro planeta, puede que no sea tan activamente volcánico. ¿Ya? Justamente porque esos efectos son netamente productos de la interacción con Júpiter en particular. Eso también, de alguna forma, es una... ¿Cómo decirlo? Es una forma como también de entender como los efectos de la gravedad dentro de los sistemas. O sea, de alguna forma también y lo que quiero que se queden con esto es que básicamente, dependiendo de con quién interactúe, los objetos solamente gravitacionalmente hablando, van a cambiar. ¿Ya? O sea, no es básicamente para decirles que no basta solo con que los objetos se formen y ya. Es decir, sabemos cómo van a ser en el futuro. Van a depender, como decía antes, de dónde se formen, de cuándo se formen, de con quién interactúen. ¿Ya? Bueno, hay algunos datos también de Io, el radio 1820 kilómetros. ¿Alguien sabe cuánto es el radio de la Tierra? ¿Cómo para comparar? ¿Mm? Más o menos. Voy a buscar si están de los 6.000. Claro, 6.371. Ahí es el radio medio. Pero sí, en ese orden. O sea, estamos hablando de casi un poco más de un cuarto del radio. ¿Ya? Bueno, eso básicamente con Io. Luego, el gran ejemplo de cómo la interacción con Júpiter mismo
produce variaciones. Y bueno, ahí un poco consumo la imagen que les mencionaba justamente. Todos estos pequeños como puntitos son básicamente volcanes activos, ya que están constantemente eyectando material a la superficie de Io. ¿Ya? Europa, la que mencionábamos antes también, la gran característica de Europa es justamente esto de que es agua, ¿ya? Un poco más chica que Io. ¿Y por qué? A ver, ¿cómo plantea la pregunta? ¿Por qué creen ustedes que es llamativo el hecho de que tenga agua? Más allá de hecho que tenga agua en sí, ¿ya? ¿Creen que puede ser llamativo que tiene un poco que ver también con lo que yo explicaba recién de Io, de esta cuestión de cómo interactúan los objetos? Visto como de que si están tan cerca de la fuerza marea, Ujú. debería solidificarse. No, al contrario, la fuerza marea hace que se mantenga líquido. Pero para que no haya hielo o cuestiones sólidas, o sea, como... Ya, lo que pasa ahí es que, ya, sí, lo que ocurre ahí es que como la superficie queda expuesta a menores temperaturas, sí se puede, a ver, El efecto del frío externo es más es fuerte. como más fuerte que las fuerzas de marea internas de alguna forma. Ya, como que la temperatura externa, porque si se fijan ahí, la temperatura se cree que está en un rango de menos 223 Celsius a menos 163. Sí, por un lado es eso, por otro lado está el hecho y también tiene que ver con la fuerza de marea. Es que justamente el hecho de que la razón de por qué hay agua líquida básicamente en Europa es porque se cree que hay como agua subterránea en forma como de océanos, es básicamente justamente por las fuerzas de marea. Pero ¿qué me está diciendo eso? De que ya no es exclusivo el tema de eh, la distancia a la estrella, lo que define la existencia de agua líquida. Básicamente antes, la razón de por qué se determinó que en la Tierra, por ejemplo, había agua líquida es que justamente la distancia permitía, y bueno, también la atmósfera obviamente, permitía que el planeta Tierra tuviera una temperatura suficiente para que el agua se mantuviera en estado líquido y no pasara a estado sólido o a estado gaseoso, básicamente. ¿Ya? Esa es una razón, por ejemplo, de por qué se creía que Marte también puede haber tenido agua en un momento, porque en cálculos en base a distancia en base a ciertos modelos evolutivos de la atmósfera de Marte, se cree que si la atmósfera de Marte hubiera sido un poquito distinta antes, habría estado en condiciones de mantener agua líquida. La distancia de Júpiter es imposible, ya la distancia de Júpiter está fuera del rango de posibilidades para para mantener agua en estado líquido. Sin embargo, Europa sí podría poseerlo justamente por la interacción con Júpiter. O sea, la interacción con Júpiter permite que existan las condiciones para que haya agua líquida. Por lo tanto, surge también esta idea de que en teoría la existencia de agua líquida y por lo tanto vida, si es que consideramos que es una de las condiciones necesarias para la vida, podría darse fuera de estas regiones que se conocen como la zona habitable. Si alguna vez escuchan el término, la zona habitable de un sistema planetario es básicamente la distancia a la que debería estar un planeta similar a la Tierra para mantener agua líquida y que en teoría haya vida. En el caso de Europa, esto demuestra que en teoría hay otras condiciones que sí permiten la existencia de agua líquida en otras regiones del sistema solar en este caso, o lo que puede ser en otras regiones de otros sistemas planetarios. Entonces, da como ahí plantea como la incógnita de, ok, ¿cuáles son realmente las condiciones necesarias para que exista la vida? Es una pregunta más filosófica que, digamos, científicamente contestable en estos momentos. ¿Ya? Si se fijan, aquí menciona esto que posee extrañas líneas en su superficie. De hecho, son las que se ven ahí. Pero no son profundas. ¿Alguien se le ocurre por qué es importante destacar que no tienen profundidad? No son como por actividad. No son fracturas en la superficie. No es como que se haya roto el hielo, ya sea por presión o por movimiento.
Si hubiera sido una fractura, debería ser de cierta profundidad medible. El hecho de que no tengan profundidad es básicamente como decir, como casi que están pintadas en la superficie de Europa. Entonces, esto también plantea pensar que esto tiene que ser un efecto a lo mejor más de formación que de evolución, y que tiene que ver un poco con los posibles componentes que se mezclaron con el hielo o con el agua al momento de la formación de Europa. ¿Ya? Básicamente un efecto de formación. ¿Ya? Pero por eso también yo menciono estos como datos medio freak, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Porque es básicamente como preguntas que de repente podrían salir así como ¿por qué pasa esto? O ¿por qué creen que puede pasar esto? ¿Ya? ¿Y cómo se sabe que tiene agua? Porque podría tener agua dentro. Bueno, ese es el tema, no sé, déjame acordarme, es que si la última misión llegó o no llegó. Voy a revisarla acá porque... A ver, si tengo entendido que hay una misión de hacia Europa, pero no me acuerdo si ya se mandó, si no se mandó, este como que ya es medio... Ya. Claro, hace poco, digamos como hace unos cuantos años, se observó, por ejemplo, la presencia de géiseres en la superficie de Europa. O sea, se ve como liberación de agua desde la superficie. Bueno, entonces eso plantea la existencia en parte de agua en estado líquido bajo la superficie. Tengo entendido que hay una misión que se mandó, todavía no ha llegado, porque se mandó a Europa justamente para analizar la presencia de agua líquida. Pero claro, también tiene que ver con este tema de, se puede medir, por ejemplo, cierta actividad bajo la superficie en base como a la interacción con Júpiter también. Entonces, básicamente, como que las condiciones, no es como que se sepa, ¿ya? Es más como que las condiciones existen para que esté, ¿ya? Y como te digo, esta observación de ciertos géiseres, por ejemplo, ujú, Encélado, puede ser que a lo mejor esté confundiendo, ¿eh? Claro, el Encélado es de Saturno. Claro, Encélado, sí, pues, Encélado también eh, tiene agua líquida. Encélado está como confirmado que tiene agua líquida. Europa es más un planteamiento. ¿Ya? Eh, pero sí, tienes razón. Encélado también clasifica así. Pero Europa, como te digo, también igual se ha podido observar estas cosas. Se han podido observar, por ejemplo, estos geysers. Pero esto fue hace poco, fue relativamente reciente. Estoy hablando del 2019, 2020 por ahí. ¿Ya? Que ahí se observaron como la presencia de geysers en, en, en Europa. De hecho, son geysers pequeños. La superficie de Europa es relativamente como pristina y bien lisa, así como no se observan muchas fracturas. Lo que pasa con Encélado es que como que por las características del hielo, digamos, de su superficie, se ha determinado que es lo que se conoce como hielo nuevo, o sea, hielo joven, o sea, que se congeló hace poco. Hace poco estamos hablando de escala de tiempo de sistema solar, estamos hablando de unos cuantos mil años, pero es como relativamente joven, entonces por lo tanto, en base a eso y en base justamente a que se observa cierta circulación de agua y se observan, creo que géiseres de mayor tamaño, es que ahí es mucho más comprobable la existencia de agua en estado líquido bajo la superficie. ¿Ya? En cambio, como decía justamente, Europa es más un proceso de como en etapa de comprobación. Ahora, ojo, no es como que Europa sea como agua hasta el núcleo, es básicamente de un núcleo de hierro, básicamente, un núcleo metálico, pero que puede ser hierro,
un interior rocoso y hay una capa intermedia que es agua, o podría ser hielo también. Pero ahí es donde se cree que está, por ejemplo, esta capa de agua bajo la corteza. Entonces, esta capa de Europa, que sería este como océano líquido bajo la superficie. Todo internamente sigue siendo un rocoso. ¿Ya? Y bueno, aquí está lo que les mencionaba, estas como líneas que posee Europa. Que en un principio justamente se creía que pueden ser fracturas. Y ojo, no es como que ninguna sea una fractura, ya, o sea, pueden que algunas de estas, o sea, no es que pueden, algunas de estas sí son fracturas, o sea, se observan ciertas fracturas en el hielo por ciertas interacciones en la corteza producto de la gravedad de Júpiter, por ejemplo, pero hay muchas que no son, entonces como que justamente las que no son, la explicación nuevamente de su origen varía en comparación con las que sí son. ¿Ya? Después tenemos Ganímedes. Estas ya son, Ganímedes y Calisto son de alguna forma las menos conocidas, entre comillas, de Júpiter. Normalmente Io y Europa son más conocidas, Io justamente por lo que mencionaba, este tema del vulcanismo que posee, Europa por este tema del agua. ¿Ya? Ganímedes, la particularidad que tiene es satélite más grande de Júpiter y más grande del sistema solar. No me acuerdo si es más grande del sistema solar. Estamos hablando poco menos son como un poco menos de la mitad del radio terrestre. ¿Ya? Si decíamos que el radio terrestre eran 6.300, estamos hablando aquí de 2.600, o sea, claro, poco menos de la mitad, podríamos decir casi. Es como entre la mitad y un tercio eh, del radio de la Tierra. ¿Ya? Lo que mencionaba antes, el tema de que posee una superficie variada, o sea, cierta actividad propia de la geología de Ganímedes. ¿Ya? Mencioné ríos de lava, valles, cráteres, o sea, actividad volcánica que puedo haber en algún momento. O sea, no, la superficie que se observa de Ganímedes no es solamente, por ejemplo, impactos, sino que estamos hablando de formación geológica propia actividad propia de la Luna. ¿Ya? También un tema súper importante que es, o más importante interesante, es el tema de que posee un campo magnético conocido. No sé si alguien sabe por qué puede ser interesante que tenga un campo magnético. Voy a preguntar tantas veces de por qué puede ser interesante X. Porque es interesante que, por ejemplo, tenga un campo magnético conocido. ¿Qué puede implicar? ¿Puede atmósfera? No necesariamente. O sea, del hecho que tiene, por ejemplo, tiene muy, muy ligera atmósfera, salvo ozono, pero eso, es el tema del núcleo. Normalmente el campo magnético de un sistema tiene que ver con cómo es su composición y cómo es su núcleo. Entonces, quiere decir que digamos, la existencia de un campo magnético en Ganímedes implica que es relativamente similar a cómo podría ser un planeta, o que su proceso de formación pudo haber sido relativamente similar a la formación de un planeta. Entonces, no es... eh, y básicamente es el planteamiento de que qué hubiera pasado si es que no existiera Júpiter. Probablemente Ganímedes podría haber evolucionado hasta haber formado un planeta de características similares, por ejemplo, a un planeta rocoso, Marte, la Tierra, etcétera. Pero justamente eso, el hecho de que tenga un campo magnético nos da información de su núcleo. Y el hecho de que nos da información de su núcleo también, vuelvo como lo que dije al principio, genera también o sigue mostrando esta como diferenciación que existe entre las distintas lunas de Júpiter. O sea, básicamente se sigue cada vez encontrando más evidencia de que son muy distintas. Estamos hablando de sistemas que evolucionaron de forma distinta y probablemente se formaron de forma distinta. ¿Ya? Entonces justamente eso también nos da información respecto a los procesos de formación de estos objetos. Por último, Calisto, lo que les mencionaba, de hecho, no la imagen acá, que en este caso se ven los cráteres muy parecido a lo que sería la Luna terrestre, ¿ya?
¿Qué quiere decir esto? Que son cráteres de impacto. La ausencia de otras evidencias como geológicas en Ganímedes implican que, a diferencia de las otras lunas de Júpiter, las lunas galileanas, no parece haber habido mucha actividad superficial o mucha actividad geológica propia de la luna. ¿Ya? Mucho más similar a lo que sería la luna terrestre. ¿Ya? También, nuevamente, está como entre un tercio y la mitad del radio de la Tierra, ¿ya? Superficie, ya, aquí también dice la superficie más oscura de los satélites galileanos. Nuevamente, el tema de qué tan brillante es la superficie de un objeto, y que esto no creo que no lo había mencionado. Pero básicamente el albedo es una medida de qué tan reflectiva es la superficie de un planeta o objeto que no son estrellas, ¿ya? Son objetos sólidos. El caso del albedo se aplica principalmente a planetas y lunas, y a veces también se aplica a asteroides en caso de poder medirse. El tema es que el albedo me dice qué tanto refleja qué tan reflectiva es la superficie, y el tema es que eso me da información de dos cosas. Me da información de la atmósfera por un lado, porque la atmósfera también puede ser digamos, permisiva de alguna forma, o transparente para ciertas longitudes de onda. O sea, básicamente hay longitudes de onda que pasan la atmósfera y se reflejan de forma, no completa, pero sin interferencia de la atmósfera. O sea, sin que ocurra ningún efecto de absorción, por ejemplo, o scattering. Y hay otras longitudes de onda que son mucho más afectadas por la atmósfera. Entonces el albedo, que tiene que ver con qué tan reflectiva es la superficie, me da información de la atmósfera en el sentido de que el albedo también me permite decir como qué longitudes de onda están pasando como libremente, ¿ya? Porque estoy viendo solamente la reflectividad de la superficie. Entonces, si yo sé que el albedo en tanta longitud de onda es tanto y en tanta longitud de onda es distinto, quiere decir que la luz que está llegándole o la cantidad de luz que está llegando en cierta longitud de onda es distinta a otra. Por lo tanto, es la atmósfera la que está interviniendo. Por otro lado, el albedo también me está diciendo información de la superficie en sí. Ya me está diciendo información de cierta manera digamos, la cantidad ay, se me va la palabra son como, digamos, facturas o la cantidad de imperfecciones que posee la superficie. Porque básicamente la cantidad de imperfecciones que posee la superficie va a afectar cómo se refleja la luz. Si es liso, va a ser como un espejo. Si tiene rugosidades, se va a reflejar en distintas direcciones. Y también me va a decir cierta información respecto a la composición de la superficie. ¿Ya? Porque obviamente hay elementos que absorben o hay ciertas rocas, digamos, que absorben mejor la luz, ciertas longitudes de onda que otras. ¿Ya? El albedo básicamente me da un poco esa información. El hecho de que digamos que la superficie de Calisto es la más oscura de los satélites galileanos es otra forma de decir que la superficie es distinta, está compuesta distinta, tiene una composición distinta. Por lo tanto, nuevamente llegamos a esta conclusión de que hay una diferenciación muy notoria entre los satélites de Júpiter. ¿Ya? Entonces, eso es como la razón de por qué es importante esta idea de por qué mencionar que esta superficie es más oscura. Tiene que ver con el hecho de que refleja la luz de forma distinta. Y la razón de por qué pasa eso es porque su composición tiene que ser distinta. Estas razones, yo les menciono estas nuevamente, estos datos fijos justamente es porque, pensando, por ejemplo, en un control, ¿ya? Se les podría preguntar, por ejemplo, ¿qué evidencias muestran los satélites galileanos que demuestran la diferenciación que existe entre ellos? O sea, básicamente, ¿por qué yo sé que son distintos? Y es lo que mencionaba. Calisto, superficie oscura, distinta composición al resto. Ganímedes, lo que les mencionaba antes, campo magnético. O sea, composición interna es distinta. Superficie variada, quiere decir que distinta actividad geológica. Y Europa, agua subterránea, presencia de géiseres, líneas de la superficie que no tienen, que no son fracturas, por lo tanto tiene que ver con su composición. ¿Ya? El hecho de que sea hielo, de por sí. Io, el hecho de que se observa actividad volcánica, ya o sea, justamente este tema de la subcorteza líquida, presencia de vulcanismo. Entonces,
Todas estas cosas, como las características principales de cada uno de estos satélites, es también lo que me dice por qué es distinto del otro. ¿Ya? Porque yo podría decir, por ejemplo, no todos son volcánicos, casi. Io es el más volcánico. Ganímedes fue volcánico a lo mejor en algún momento, pero ya no lo es tanto. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esas son como las 4 lunas marianas. ¿Ya? Bueno, hay otra clasificación de las lunas galileanas, o sea, perdón, no de las galileanas, de los satélites de Júpiter, los satélites jovianos, que son las lunas externas, ya que estamos hablando de diámetros ya del orden de millones de kilómetros. Perdón, semijes mayores del orden de millones de kilómetros. Y esos son los que yo les mencionaba que tienen que son estos asteroides capturados. ¿Ya? La razón de por qué son estos asteroides capturados tiene que ver con justamente la idea de que básicamente si algo es retrógrado, implica que algún efecto extraño debe haber ocurrido, ya sea o en su formación o que por el contrario no se formó ahí. ¿Ya? Hay dos explicaciones normalmente. En el caso de las lunas de Júpiter, se sabe que Júpiter ha capturado numerosos asteroides y por lo tanto se determina, es como una suerte de asociación que normalmente cuando se encuentra un satélite retrógrado en Júpiter se tiende a creer que es un asteroide capturado, ¿ya? Que es un objeto capturado. No necesariamente es 100% cierta la implicancia, pero sí es una forma de pensarlo, ¿ya? Hasta que se compruebe de forma propia. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta como esto del tema de los satélites jovianos? Algo que no queda muy claro. ¿No? Ya. Como dije, Yo la curiosidad, las lunas que son como con órbita directa, son distintas propiedades, la única distinción para decir que un satélite, es la órbita, como para decir que un satélite es como regular o irregular, como la idea de la órbita, al final todas tienen claro, si tú los quieres clasificar, normalmente una primera clasificación se puede hacer por la propiedades orbitales. Porque básicamente se espera que, es lo que mencionaba, si es retrógrado, probablemente va a ser un satélite capturado, va a ser un satélite irregular. ¿Ya? Porque la única forma de que sea retrógrado es que haya sido capturado en un movimiento orbital distinto. Porque es que básicamente, a ver, por- esto es más como un tema de simulaciones, pero normalmente cuando tú tienes un sistema que es como para la formación planetaria y para la formación estelar, que es básicamente este objeto masivo al centro con este disco de polvo gas alrededor, naturalmente tiende a hacer una rotación directa, o sea, a rotar en el mismo sentido ambos. ¿Ya? Cuando se producen eh, este efecto de que hay objetos que son retrógrados, o sea, que orbitan o giran básicamente en sentidos distintos, se producen desequilibrios que hacen que el sistema sea más inestable. Entonces, como que es difícil que se forme naturalmente algo cuando es retrógrado. ¿Ya? No es imposible. Ojo, podría pasar en ciertas condiciones, pero es muy difícil y probabilísticamente hablando, estadísticamente hablando, es muy raro. Entonces, si hay objetos retrógrados, si usar algún objeto retrógrado con respecto a Júpiter, normalmente se tiende a pensar que es un satélite irregular justamente porque la órbita es distinta y porque es un efecto que solo podría ser, o casi solamente podría ocurrir si fuera capturado. ¿Ya? Entonces la órbita es claro, la órbita es como este gran primer filtro para decir como si es o no es. Pero hay satélites capturados que no son retrógrados, ¿cachai? No necesariamente por ser capturado va a ser retrógrado. El hecho de que sea retrógrado es como básicamente decir como normalmente retrógrado implica capturado, pero capturado no necesariamente implica retrógrado, porque capturado podría ser prógrado, que se llama, que es en el mismo sentido.
que tiene que ver con un tema del movimiento orbital que tenía el objeto al momento de ser capturado. ¿Ya? Pero sí, es como una primera, como primer criterio que se puede aplicar. ¿Ya? Pero también tiene que ver con un tema de tamaño, tiene que ver con un tema de formación. ¿Ya? Entonces las propiedades no son un factor. No son un factor para que tú puedas clasificarlo como regular o irregular. Porque, por ejemplo, en el caso de las lunas galileanas, por ejemplo, básicamente en las lunas galileanas tienes tanta diferenciación la una de la otra que básicamente si tú quisieras hacer como un criterio, casi que tendrías que incluir todo, porque casi todo caería dentro de alguna de las consideraciones que tiene alguna de estas. ¿Ya? Sobre todo por el hecho de que las lunas galileanas son, digamos, como estos satélites regulares los más importantes o los más conocidos, pero no son los únicos. Hay otros también que también tienen propiedades distintas. Entonces, como que si tú dijeras, como, ¿cuál es la clasificación? Bueno, aquí tengo de todo, ¿cachai? Y probablemente podría encontrar satélites irregulares que sean parecidos a los satélites regulares. Pero el movimiento orbital y todos estos otros efectos son los que me dicen como no necesariamente se formó con Júpiter. Entonces, es básicamente eso. Pero básicamente eso, el tema de la idea de satélite regular o irregular tiene que ver con esta idea de se formó junto con Júpiter o más o menos en el mismo periodo con el material disponible que había ahí o fue capturado posteriormente. ¿Ya? Esa es como la razón de la diferenciación y la forma de verlo es justamente principalmente con temas orbitales. ¿Ya? O al menos como un primer criterio de clasificación. ¿Ya? Podrían determinarse, o sea, no, bueno, existen otros criterios, pero son criterios más específicos, ¿ya? Que se tienen que ver como en caso a caso. Ya. Ah, y por si acaso también mencionar aquí, Júpiter tiene anillos, no sé si lo sabían, como Saturno. Son un poco más tenues, pero tiene. ¿Ya? Aquí hay como una imagen, ya se divide en tres partes distintas y es aquí. Ya está Júpiter, está lo que se conoce como el halo, está un anillo principal, están los anillos de Gossamer, que son anillos más tenues, y de hecho hay lunas metidas en estos anillos. Se cree que parte del polvo que hay en estos anillos puede ser como eh, producto de algunos, podemos decir, impactos que en algún momento podrían haber destruido parte de estos satélites y haber liberado material al exterior, claro, y quedar atrapados formando estos anillos de Júpiter. Son sumamente difíciles de ver, ojo, no es como Saturno, que es que uno lo mira y ópticamente y casi como que a plena vista puede observarlo. Los de Júpiter son más tenues y a veces hay que recurrir a otras longitudes de onda para poder observarlo. Esta representación como que realmente hay un espacio o es continua. En Júpiter Son blancos que se mueven. hay como pequeños pedazos, no en blanco necesariamente, pero son un poquito más tenues, son más vacíos. No necesariamente completamente vacíos, pero son más vacíos. Hay como cierta separación. ¿Ya? Y eso también permite como definir estas tres partes. ¿Cachai? Como que tú te das cuenta que hay un corte, algo pasó ahí. Por ejemplo, algo que pudo haber ocurrido en esta formación de anillo, que tiene que ver eh, tiene que ver con un efecto que también mencioné un poquito cuando mencionaba como el tema de formación de sistemas planetarios, que es una cosa que se llama radial drift, que básicamente hay, dependiendo del tamaño del polvo, de los granos de polvo, hay algunos que tienden a naturalmente irse hacia el centro del sistema, ¿ya? Básicamente radial drift en traducciones como eh, desplazamiento radial. Tiene que ver con interacciones netamente direccionales. Mencionaba también el tema de la formación de la snowline, eso en el caso de estrellas, pero en el caso de los planetas también cuando se forman estos discos circunplanetarios, que se llaman, que son los que están alimentando al planeta. Entonces también donde se conforman las lunas y donde queda este residuo después. También existen ciertos efectos similares como este radial drift, en que distintos granos de polvo, dependiendo de sus propiedades, tamaño, forma, etcétera, son más propensos o tienen mayor facilidad para desplazarse hacia regiones más internas de este disco y quedar capturados ahí. Mientras que hay otros que tienden a mantenerse como externos. Entonces, justamente esto también permite que se vean estas como tres partes bien distintas, ¿cachai? Porque naturalmente el polvo tiende a segregarse en distintas regiones.
O sea, digo naturalmente, pero tiene que ver más como las interacciones que ocurren ahí adentro. Bueno, vamos ahora a pasar un poco de todo lo que es Saturno, también. Numerosas lunas. Y el tema es que en Saturno, a diferencia de Júpiter, pasa un efecto que es que no se le puede asignar un número final. O sea, probablemente nunca vamos a saber cuántas lunas tiene Saturno. O sea, pensándolo en un sentido más como nunca vamos a saber cuáles son realmente satélites. Nosotros podemos definir un criterio para decir hasta aquí nomás esto es luna o satélite y esto ya no, entonces como que aquí decimos este es el número. Pero ahora vamos a estar equivocados. Y eso es justamente por el hecho de que, a diferencia de otros sistemas de otros planetas, perdón, del sistema solar, Saturno posee muchos fragmentos de material orbitando, ¿ya? Que pueden confundirse con, por ejemplo, asteroides capturados o satélites pequeños, ¿ya? Y el criterio para diferenciar el uno del otro es sumamente tenue, o sea, es súper difícil poder decir como, no, esto fue un fragmento que quedó producto, por ejemplo, de los anillos de Saturno, ¿ya? Fue expelido posteriormente, o poder decir, no, esto fue un satélite que se formó junto con Saturno, con esta órbita particular, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que en los anillos de Saturno, si hay, por ejemplo, impactos, el material puede ser expelido hacia afuera y puede quedar capturado posteriormente en alguna órbita alrededor de Saturno. Entonces, como esa diferenciación entre qué es satélite natural, por decirlo de alguna forma, y qué es un fragmento que fue expelido posteriormente, es un criterio que es súper difícil de determinar a menos que pudiéramos estudiar directamente como cada uno. ¿Ya? Por eso está esta idea de que probablemente nunca vamos a saber a ciencia cierta cuáles son todos los satélites reales de Saturno, a menos que por alguna coincidencia justo estemos hablando. ¿Ya? O sea que digamos que justo por coincidencia digamos como clasificamos bien todos los fragmentos como fragmentos y todos los satélites como satélites, pero podría haber un error, ¿ya? A menos que cuando podamos ir a Saturno a lo mejor podríamos determinarlo, ¿ya? Bueno, ahí están algunos como de los satélites, digamos, más importantes: Mimas, Encélado, Tetis, Titán, el más conocido. También, ahí menciona estos, básicamente son los que se conocían antes de la construcción de estos, eh, ar- eh, digamos, claro, observatorios o mecanismos más avanzados para observación planetaria. Ya, o sea, estamos hablando de un cierto símil con lo que son las lunas galileanas, o sea, que se pueden observar relativamente a simple vista, ¿ya? Con instrumentos relativamente simples. ¿Ok? También, satélites mencionaba antes, satélites irregulares que fueron capturados, ya. Mencionaba más en Newton. Nuevamente, aquí también, diferentes actividades geológicas parece que sufrieron diferentes procesos geológicos internos en distintas medidas. También, en parte gatillado por las fuerzas de marea, producto de la interacción con Saturno, a veces gatillado por la interacción con Saturno. Ahora, algo importante con Saturno es que, si bien también existe diferenciación en sus satélites, no, y bueno, mencionábamos Encélado hace un rato, que es este que tiene hielo en la superficie, un océano interno. Aparte de ese, son relativamente, no son tan diferenciados como Júpiter. ¿Ya? Hay diferencias, obviamente, pero no son tan marcadas las diferencias. ¿Ya? No pareciera ser un proceso tan... Bueno, para pasar al satélite más importante que posee Saturno, que probablemente ya lo han escuchado, es Titán, ya nuevamente 2000 y tantos kilómetros de radio, o sea, entre un tercio y la mitad del radio de la Tierra, más grande que Mercurio y la Luna. Okay. Eh, Otra diferenciación también importante con Titán, en comparación con los satélites galileanos de Júpiter también, es, eh, es la atmósfera de Titán. No sé si han escuchado ustedes de qué puede estar compuesta la atmósfera de Titán, de qué o se lo han escuchado. Metano, exactamente. Quiero ver si encuentro una imagen. Aquí es...
Si era esta. No, no es esto. Hay una no la podía pillar, pero hay una como comparación, una imagen comparativa. No, no la tengo acá. Se la puede subir. Pero hay una imagen comparativa de como la atmósfera terrestre con la atmósfera de Titán. ¿Ya? Y básicamente como que es una gran diferenciación, porque a diferencia de como la gran abundancia de oxígeno, obviamente que hay en la atmósfera terrestre, es como, no, Titán sería metano. Y básicamente metano tampoco es tanto, Titán es principalmente nitrógeno. ¿Ya? Estamos hablando de 90% de nitrógeno, 5% de metano, ¿ya? Y el resto del 5% otros gases. ¿Ya? Pero, por ejemplo, siempre está la historia de que probablemente en Titán llueve metano. ¿Ya? Las condiciones de condensación producen que el metano precipite en vez de agua, por ejemplo. ¿Ya? Eh, pero, perdón. Eso es básicamente como la característica de Titán. ¿Ya? Nuevamente, volviendo a repetir lo que estaba diciendo antes, está el hecho de que Titán, esta como característica propia que lo distingue completamente de otros, por ejemplo, en este caso el hecho de la atmósfera, indica que los procesos a los que estuvo sometido durante su formación y evolución fueron distintos a otros satélites. ¿Ya? Finalmente, como la gran conclusión que viene de poder decir esto es que, al igual que la formación planetaria, la formación de satélites no es, no quiero usar ese término, pero no es como determinista, ¿no? Y digo determinista no necesariamente como con la definición típica que se le da a física, sino que tiene que ver con, lo digo más como en un sentido de que no es un proceso único, no es como que yo diga con este tipo de cosas voy a tener, no sé, si cambia un poco la masa o cambia, por ejemplo, la ubicación donde van a estar, se va a formar una nave como Titán. Si a lo mejor se forma más cerca, en un planeta más cerca a la estrella, se va a formar un satélite como más parecido a nuestra Luna, o Phobos y Deimos en el caso de Marte. Si lo hago en un planeta con cierta masa, como Júpiter, por ejemplo, probablemente va a tener un satélite más parecido a Europa. No, no es así. ¿Ya? Porque justamente dentro de los satélites vemos estas grandes diferenciaciones que me dicen como hay una serie de procesos que a lo mejor fueron temporalmente súper acotados, ¿ya? Ciertas condiciones que cambiaron completamente la historia evolutiva de este satélite en comparación con otro. Por ejemplo, como mencionaba, en el caso de Júpiter, el hecho de ver estas 4 lunas galileanas con estas grandes diferencias me dice como no depende solamente de, por ejemplo, el tipo de planeta que están orbitando, ¿ya? No depende netamente de la distancia, por ejemplo, del Sol. Porque tengo 4 que están a la misma distancia, relativamente hablando del Sol, que están orbitando el mismo planeta y son completamente distintas. Tengo un satélite mucho más alejado, ¿ya? Que cualquiera de todos estos objetos de los que ya hablé, donde el material para formarse estaba en menor abundancia, ¿ya? En los discos, por si acaso, tiende a ser más denso al interior y mientras más lejos va disminuyendo la densidad. Y de todas formas, tengo un satélite que puede formar una atmósfera incluso más densa que la atmósfera de la Tierra. Estamos hablando mucho más interno, en una región donde había mucho mayor disponibilidad de material. Entonces, como decía, hay una serie de procesos que son los que justamente se estudia actualmente, tanto a nivel para explicar el sistema solar como para poder aplicarlo a otros sistemas planetarios, que definen y que van a condicionar cómo esta es la historia evolutiva de estos satélites y las van a diferenciar de maneras que de momento tampoco es tan entendido. De hecho, lo que se hace actualmente,
para estudiar estas cosas son más que nada como estudios estadísticos. O sea, son casi como para poder decir, yo veo estas cosas, veo esta cantidad de cosas versus el total. Por ejemplo, cuando observo sistemas, cuando estoy hablando de planetas más que nada, lo que se hace son estudios estadísticos. O sea, yo no puedo, por ejemplo, afirmar que a lo mejor los planetas que son más parecidos a la Tierra son más abundantes por un hecho de que físicamente sean así, ¿ya? En el sentido de que como que naturalmente la física de estos discos como que tiende a producir más planetas de la Tierra. No necesariamente. Lo que yo puedo decir es como, de todos los planetas que yo observo, tengo un X número de planetas que son parecidos a la Tierra, que a lo mejor estadísticamente pueden ser una mayoría, pero no necesariamente eso es porque la física lo dice así, sino que puede haber una serie de condiciones entre medio que no estoy incluyendo que cambian. En el caso de los satélites, lo que me dice el sistema solar es como lo mismo. Yo puedo, por ejemplo, al estudiar los satélites de Júpiter, por ejemplo, Júpiter y Saturno, ¿ya? Yo puedo como considerar ambos, porque como mencionaba, estamos hablando de casi ciento y tantos en el caso de Júpiter, casi ya 70, 80 en el caso de Saturno. Y puedo decir, ok, la gran mayoría parecieran ser como estos pequeños pedazos de roca, que son estos como satélites capturados. Entonces como que pues, yo puedo decir como, entonces debería esperar que se observe un planeta similar, como que voy a encontrar estas cosas. Sí, es como lo más esperable, entre comillas, estadísticamente hablando. Pero yo no puedo decir casi nada respecto, por ejemplo, a cómo yo esperaría un satélite natural de estos objetos, cómo sería. Porque tengo todos estos ejemplos de que podría variar mucho, ¿ya? Y esto es un poco también lo que se estudia actualmente, es como cuáles son los procesos que desencadenan estas diferenciaciones. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa entre medio de la formación y evolución de estos sistemas que produce que evolucione como de esta forma y no de esta forma? ¿Qué es lo que permite que, por ejemplo, este satélite Titán forme esta atmósfera que es sumamente distinta tanto comparativamente con otros satélites como con planetas? ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones que ocurren? ¿Ya? Bueno, eso es como la gran conclusión que uno puede sacar a este proceso. Esto un poco, más que nada para que lo vean, es como una representación de lo que es, como se espera que es la superficie de Saturno, un núcleo de gran tamaño, principalmente silicato, regiones con hielo, probablemente agua, ¿ya? No necesariamente agua como H2O, sino que pueden ser, por ejemplo, agua pesada o otros similares, o puede ser también una mezcla de agua con metano líquido, ¿ya? Y una atmósfera sumamente densa. De hecho, por ejemplo, así se ve como Titán, se veía Titán en un principio. Y si no me equivoco, las primeras observaciones de Titán como que pensaban que esto era como su superficie, que era como súper perfecto, que era súper liso, y después se dieron cuenta como que no es una superficie solamente lisa, lo que estáis viendo son nubes, es literalmente una atmósfera de puro gas que hace que se vea tan perfecto, pero es gas, ¿ya? Eh, entonces, claro, obviamente cuando eso se vio fue como, wow, porque obviamente fue como justamente les digo este cambio de paradigma de cómo es posible que un satélite tan alejado, donde probablemente la abundancia de material era menor, y donde probablemente gran parte del material debe haber sido captado entre Saturno y Júpiter, pueda formar una atmósfera tan densa. Sobre todo justamente por la interacción con Saturno. ¿Ya? Es un planeta, si bien es obviamente menos masivo que Júpiter, es todavía una gran cantidad de masa. ¿Ya? Es un planeta sumamente masivo. Entonces, como que es extraño que se hayan dado estas condiciones, sobre todo porque también la formación de Titán probablemente debe haber sido también medio caótica por la interacción con Saturno, debe haber sido afectado constantemente por interacciones gravitacionales, fuerzas de marea, etc. Entonces, que se forme una atmósfera de estas características igual es bien particular. Ya, esto fue una representación artística de lo que es la sonda Cassini-Huygens que se fue como a estrellar hacia Saturno para entregar información eh, eh, em, de su interior. Esto es un mapa como atmosférico de Titán.
Y de hecho, aquí cuando, como él mencionaba, los instrumentos cuando se empezaron a mejorar y empezaron a mejorar la resolución, empezaban a darse cuenta que, oye, espérate, no es tan liso, no es tan perfecto, parece que hay alteraciones, y después cuando esas alteraciones las vieron fue como, oye, espérate, esto es gas, y aquí lo que se ven son nubes. ¿Ya? Y hay unas regiones donde está más despejado, y ahí como que... Ah, no, aquí tengo la imagen, perdón. Bueno, aquí está como la superficie de Titán, cuando la sonda entró. Y esta es la imagen que yo les quería mostrar, que es como la separación o sea, la comparación entre Titán y la Tierra. ¿Ya? Titán, aproximadamente, o mayoritariamente como está entre nitrógeno y metano, se cree que un poco de argón, ¿ya? Ahí tiene estas como capas de niebla encima, ¿ok? Y aquí que está más o menos a grandes alturas. Sí, mira, fíjense comparativamente como la extensión de la atmósfera, ¿ya? La atmósfera de la Tierra, por ejemplo, la capa de ozono estamos hablando de 20 kilómetros sobre la superficie, ya, y ya estamos después pasando a la exósfera, etcétera. Entonces ya a los 30, 40 kilómetros. La atmósfera de Titán, hasta los 300 kilómetros todavía se observa esta capa de niebla. Después se observa recién ahí la que sería como la exósfera, lo que viene de la exósfera, que es con nitrógeno y metano. Tenemos una región de niebla sumamente gruesa, ya que es esta como capa amarilla que yo les decía. Y internamente tenemos, por ejemplo, alrededor de a los 30 kilómetros más o menos nubes de metano, que como yo les mencionaba, puede estar dándose estas lluvias de metano. Aquí arriba se diría que pueden haber otro tipo de lluvias, que se llaman lluvias particuladas, que pueden ser compuestos ya, puede ser agua mezclada con nitrógeno, etc. ¿Ya? Y ciertos, a lo mejor, partículas de polvo que quedan atrapados en estas capas. Pero vean la extensión, es mucho más extensa que la atmósfera terrestre. O sea, sumamente también distinta. Pero también indica que eh, tiene justamente harto gas. Es súper denso, reforzando esta idea que es súper densa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre esto en un sistema como este? ¿Ya? Vamos a desviar acá porque queda un poco los satélites de Urano, pero aquí como que ya son todos. Aquí como que la uniformidad se recupera, por alguna razón. Aquí como que en Urano y Neptuno como que empezamos a recuperar cierta uniformidad en los satélites. Como que ya no hay estos como, digamos, casos de borde que son sumamente distintos los unos de los otros, sino que aquí normalmente objetos rocosos, en algunos casos se puede observar un poco de hielo, ya mayor o menor presencia de impactos, pero siguen presentándolos eh, como digo, en mayor o menor abundancia, pero todos tienen, básicamente, eso es como la idea. Entonces, es como, o sea, Saturno y Júpiter son estos que poseen estos sistemas medio extraños o con características particulares que uno busca entender por qué ocurre. ¿Ya? Y como que ya de Urano para allá se recupera cierta uniformidad, tanto los satélites como los objetos. Ya la próxima semana vamos a pasar como todo lo que es como Urano, Neptuno y todo lo externo, ya, como que ahí terminamos un poco lo que es el sistema solar. Como cubrir todo lo que incluye el sistema solar, ¿ya? Así que eso, esa es la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, me dejan compartir. Entonces, y vamos a